¿Qué tal, mis hermanos? Dios me los bendiga grandemente. Y bueno, vamos a refutar, vamos a desmentir que nuestro estimado Berlin, el provisionista, conocido como Iglesia de Dios, se le ocurrió la brillante idea de supuestamente refutar la doctrina de la gracia irresistible. Eh, y ustedes se van a dar cuenta las, la, la mentira o el invento que él se da en su cabecita, lo que es la gracia irresistible según el calvinismo. Y nosotros, bueno, en mi caso, yo voy a refutar fácilmente toda la premisa falsa que Berlin se acaba de hacer, aunque ese video fue de hace 2 años atrás, pero él decidió volverlo a editarlo hace recientemente estos días. Entonces, vamos a desmentir esta mala interpretación o una pésima, una deshonesta interpretación con respecto a lo que es la gracia irresistible. Y vamos a evidenciarlo, obviamente, con la ayuda de las Sagradas Escrituras, lo que sí realmente significa la gracia irresistible y no la interpretación pobre, absurda del provisionista Berlin. Así que vamos a ver qué es lo que según él dice que es la gracia irresistible según el calvinismo. ¿Qué es la gracia irresistible y por qué no creo en la gracia irresistible? En el calvinismo hay una doctrina que se llama gracia irresistible. ¿Qué significa gracia irresistible en el calvinismo? Gracia irresistible significa que Dios le da vida nueva a las personas que no creen en Jesús, a los incrédulos. Gracia irresistible en el calvinismo es la doctrina que enseña que Dios hace nacer de nuevo, le da vida espiritual de entre los muertos espirituales a las personas que no creen en Jesús. Que Dios... Bien, ustedes han escuchado, repite 2 veces lo que él supuestamente cree que es la gracia irresistible según el calvinismo. La interpretación de Berlin es: gracia irresistible significa que Dios le da vida nueva a los incrédulos. No. El problema aquí es que si tú le preguntas a Berlin, ¿cómo las personas van a creer? ¿Cómo las personas van a responder a Cristo? Y ellos te van a poner como escudo que es el Evangelio. El Santo Evangelio es quien le predica a esa persona y esa persona va a responder. Curiosamente, el provisionismo es una metamorfosis, una mezcolanza de calvinismo con arminianismo, porque el provisionismo no tiene una teología fundamental propia, sino agarra una parte que le conviene del calvinismo, otra parte que le conviene del arminianismo, lo mezcla y lo hace pasar como si fuese una doctrina nueva del provisionismo, cosa que es totalmente falso. Entonces ahí vamos a empezar desmintiendo esta premisa, ¿no? Dice que según Berlin, el calvinismo enseña que Dios le da vida nueva a los incrédulos. El problema con Berlin es que jamás en su vida ha leído los cánones de Dort y es ahí donde él se basa en una inferencia. Ahora, si uno empieza a estudiar qué es la regeneración o también llamado nuevo nacimiento, este nuevo nacimiento es aquella persona que al escuchar el Evangelio y aparte la obra regeneradora del Espíritu Santo, es ahí donde esa persona es nacida de nuevo. Bueno, Juan capítulo 3, verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso del 1, Dios nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en sus delitos y pecados. La pregunta que debía analizar Berlin es:
si supuestamente en el calvinismo da vida nueva a los incrédulos, ¿cómo es en el provisionismo? O sea, ¿cómo es, cómo es la función del nuevo nacimiento? Siempre ellos van a decir, primero es la fe y después la regeneración. Pero el problema es que en la Biblia me dice que la fe es el fruto del Espíritu. Entonces, si la persona responde con fe, según el provisionista, para luego nacer de nuevo, eso quiere decir que el Espíritu Santo primeramente le da la fe, sí, o sea, a esa persona que es incrédula, porque nadie nace creyentes. Ese es otro problema del provisionista de Berlin. Siempre ellos nos atacan diciéndonos a nosotros que Dios da vida a los incrédulos, pero cuando uno le pregunta a ellos, a los provisionistas, y entonces habían creyentes sin Cristo que obviamente su fe de ellos han creído y han nacido de nuevo, ¿no? Para luego convertirse a cristianos. Cosa que es totalmente absurdo, ¿no? Totalmente ridículo la interpretación provisionista. Entonces, ese es el problema cuando quieren atacar al calvinismo. No se basa en un estudio profundo de las doctrinas de la gracia, sino bajo un sesgo. Entonces, lo que dice Berlin dos veces, Dios da vida nueva a los incrédulos. Entonces, me estás tratando de decir que lo contrario a la interpretación calvinista es que Dios da vida nueva a los creyentes, a los que creen en Cristo. Pero, ¿para qué necesitas darle vida nueva si ellos ya tienen fe? Y como dice en Gálatas capítulo 5, la fe es el fruto del Espíritu. Entonces se van a dar cuenta que es totalmente absurdo, y eso ustedes van a escuchar más adelante cuál es la interpretación o la refutación del calvinismo, que según Berlin trata de decir lo que ahorita ustedes acaban de ver. Pero vamos a continuar a ver qué es lo que supuestamente la interpretación calvinista que según Berlin nos está refutando. Regenera a los incrédulos, a las personas que no creen en Jesús crucificado. Eso es gracia irresistible en el calvinismo. También gracia irresistible en el calvinismo enseña que Dios le da un corazón nuevo a las personas que no creen en Jesús, que Dios hace espirituales a las personas que no creen en Jesús, el Hijo de Dios, quien fue crucificado por nuestros pecados. A ver, otra invención. Aunque en Ezequiel capítulo 36 nos dice que Dios, en el verso 25, dice que Él nos correrá ríos de agua. Y es ahí donde la obra de Dios es quitarle el corazón de piedra y pone un corazón de carne para que el Espíritu Santo more en él. Ya. No sé, Berlin, si tú has analizado qué quiere decir que Dios quita un corazón de piedra. Y sabemos que una piedra es algo inerte, no tiene vida, algo sólido. ¿Te has puesto a pensar, Berlin, por qué el autor del profeta Ezequiel le dice a esa persona que todavía no es creyente, que tiene un corazón de piedra? O como dice, por ejemplo, Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todo y perverso. O sea, el problema con Berlin y todos los provisionistas es el que tiene un mal concepto del pecado. Ellos no saben, ellos creen que la persona está enferma, no que está muerta, no que está separada, no que está bajo la ira de Dios, sino tienen a un Dios pasivo, a un Dios manipulado por las emociones del hombre, en donde dicen, no, el hombre no está muerto, sino que está enfermito y tiene algo de vida. La Biblia claramente, por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 5, por ejemplo, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y si tú, Berlin, lees del verso 1 al 3, te da la descripción
real de la condición de las personas que estaban sin Cristo, obviamente a los incrédulos. Ahora, yo he visto ese video que él publicó y él se basa en algo que nosotros nos sorprendemos, que ni siquiera nosotros los calvinistas ni creemos lo que Berlin se acaba de decir que es el calvinismo. Siempre en la obra de la regeneración, Dios utiliza medios. ¿Y cuáles son esos dos medios que utiliza Dios para que esa persona sea nacida de nuevo? Obviamente por medio de la predicación del Evangelio y por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso, en este video de Berlin, jamás se atreve a decir, porque eso va a ser un punto en su contra. Pero bueno, es Berlin, es provisionista, es anticalvinista y obviamente se va a inventarse cosas que realmente nosotros los calvinistas no creemos. Entonces ahí empezamos esa mala interpretación que Berlin acaba de decir. Estamos refutando fácilmente. Por eso yo puse un comentario a ese video reciente, que ese video es fácil de refutar y lo estamos refutando. Y eso que todavía no estamos a la mitad del video. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice mi estimado Berlin. Esa es la doctrina calvinista que se llama gracia irresistible. Ellos también le llaman llamado interno, llamado eficaz, obra del Espíritu Santo, salvación monergista, salvación soberana, gracia especial. Ellos también le llaman sola gracia. A ver, mete temas que estoy seguro que Berlin no conoce. A ver, un ratito voy a prender la luz. Ahora sí, la luz vino. Entonces, mete temas, o sea, quiere meter temas que yo estoy seguro que él no conoce. Ahora, gracia irresistible, él llama llamamiento eficaz, sola gracia, obra monergista, obra del Espíritu Santo, que dicho sea paso son que hay bases bíblicas. Ahora, empezamos con el llamamiento eficaz. ¿Por qué se dice que es un llamamiento eficaz? Porque obviamente por medio de la predicación del Evangelio y la obra regeneradora del Espíritu Santo es eficazmente para toda persona elegida por Dios antes de la fundación del mundo, obviamente, como dice Efesios capítulo 1, versos 3 al 5, que son predestinados. Y como dice en Romanos, si no me equivoco, en el capítulo 8, lo estoy parafraseando, a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a estos también los llamó. Eso es un llamamiento eficaz, porque es Dios quien está obrando según el beneplácito de su voluntad y no basado en una fe prevista, ¿no? Porque eso sería pelagianismo. El pelagiano enseña que el hombre tiene la capacidad de responder el llamado de Dios sin la obra regeneradora de la gracia. Pero textos bíblicos, como ya volvemos a repetir, Efesios capítulo 2, verso 5 o Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, ¿no? Que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, Berlin quiere meterse en algo, en temas que son totalmente ajenos. Obviamente quiere meterlo todo y eso es calvinismo. Por ejemplo, la sola gratia. La sola gratia no es calvinista, es reformador. Y eso lo empezamos con Lutero, con las 5 solas, ¿no? Sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Ahora, ¿qué entendemos nosotros de la sola gratia, no? Y acá yo tengo este libro y quiero hacerlo quiero hacerlo de una manera tan sencilla. Por ejemplo, la sola gratia dice
que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección, obviamente citando Efesios capítulo 2, verso 8. O sea, esa salvación que Dios hizo a través de su Hijo es algo que nosotros no merecemos. Pero para Berlin eso es calvinismo. No, eso es los 5 pilares de la Reforma. Y me parece muy ignorante de parte de él que quiere atacar sin tener un conocimiento de lo que realmente es la sola gratia. La sola gratia todos lo creemos, no solamente el calvinismo, sino los albinianos, los pentecostales, los bautistas. ¿Por qué? Porque si decimos que la sola gratia, y lo vamos a volver a leer, donde dice que el pecador recibe de forma inmerecida basados en los méritos de Cristo. O sea, si para Berlin eso es calvinismo, entonces me estás tratando de decir que el pecador se merece algo de Cristo. O sea, Berlin, tú estás tratando de decir que la sola gratia es que Dios le da vida a los incrédulos. O sea, Dios le da vida para que luego nazca de nuevo, cuando en realidad la sola gracia es que la salvación es un don de Dios que de manera inmerecida y que solamente se basa en los méritos de Cristo. Entonces tú me estás tratando de decir que el pecador, que no todo creyente sabe que el pecador no merece la salvación. No se merece porque no tiene nada bueno. Y que nosotros estamos aquí por la pura gracia de Dios. Si para ti eso es calvinismo, mi estimado Berlin, entonces tú me estás tratando de decir que la persona sí merece algo. Por eso quieres una salvación por obras. Es por eso que tú lo llamas también, de una manera tan despectiva, una salvación monergista. Y sabemos que el autor de la salvación, tal como dice el libro de Jonás, si no me equivoco, en el capítulo 2, que la salvación es del Señor. Si para ti eso es algo malo, entonces tú te basas en una idea que el pecador, que la persona puede salvarse sin la necesidad de la gracia de Dios. Y eso, Berlin, te califica como un pelagiano realmente. No como un profesionista, sino como un pelagiano. Entonces, Berlin, te pido por el amor de Dios que primero estudies, analiza realmente lo que el calvinismo enseña y no la inferencia que tú te acabas de inventarse y que lamentablemente la mayoría de mis hermanos te van a refutar porque a pesar de que ese video fue hace de 2 años atrás, tu concepto aún sigue siendo tan pésimo, tan absurdo, en decir que esa es la sola gracia, es la gracia calvinista. O sea, es totalmente, discúlpeme mi estimado Berlin, pero estás cayendo en lo ridículo. No sabes lo que eres calvinista. Pero bueno, vamos a continuar porque a pesar que es un video de 4 minutos o casi 5 minutos, mira, estamos ni la mitad del video. Y mira, estamos refutando toda la mentira que acaba de decir en ese corto tiempo que está diciendo, pero vamos a continuar. En el calvinismo. Ahora nosotros, no calvinistas, también creemos en la sola gracia, pero no es la sola gracia calvinista que le da vida nueva a las personas que no creen en Jesús. Entonces, como los vuelvo a repetir, mis hermanos, Berlin se da un concepto totalmente ajeno a lo que es la sola gracia. No existe sola gracia calvinista, Berlin. No existe. Eso te lo has inventado en tu cabeza, en tu cerebro, en tu sesgo anticalvinista. Y porque no tuviste tiempo de estudiar, se te ocurre publicar un video de 2 años atrás creyendo que nadie se va a dar cuenta. Pero bueno, el algoritmo nos ha llegado para refutar y desmentir. No existe la sola gracia calvinista, Berlin. Tú te lo has inventado, como vuelvo a repetir, bajo un sesgo ignorante, de la ignorancia. Un sesgo ignorante, lo que te basas.
Si te has preguntado qué es la sola gracia calvinista, eso es sola gracia calvinista. Ellos han removido a Jesús, es decir, ellos no necesitan creer en Jesús, el crucificado, para tener vida nueva, para ser regenerados, para ser transformados. A ver, estoy poniendo pausa porque todo lo que está diciendo es falso. Nosotros jamás enseñamos que no necesitamos a Cristo. Son ustedes quienes acaban de inventarse algo que nosotros no creemos. Por eso te invito a que lees los cánones de Herodot para que te das cuenta que los medios de los cuales Dios manifiesta su amor por medio de Jesucristo es por medio de la predicación del Evangelio y por medio de la obra del Espíritu Santo. Como dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú te acabas de inventarte. Nosotros los calvinistas no excluimos a Cristo. Predicamos a Cristo. Porque como dice Romanos capítulo 1, versos 16-17, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para que esa persona crea el Evangelio, se necesita la predicación del Evangelio. Hasta ahorita, en tus 2 minutos que estás en tu video, lo que tú dices del calvinismo es totalmente falso. Es totalmente falso. Para nacer de nuevo, para ser hechos nuevas criaturas, ellos no necesitan creer en Jesús, quien fue crucificado. Ellos tienen vida nueva, son regenerados, etcétera, sin creer en Jesús. Ven. Ay, Dios mío, no sé por qué. Yo a veces tengo pausa. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es mentira. Tú dices que el calvinismo enseña que Dios da vida nueva a los incrédulos, a los que no creen. Pero la pregunta es, Berlin, ¿cómo esa persona puede tener fe? Porque sabemos, como dice en Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo así. Lo estoy parafraseando. Y más bien me dice que la fe es un don de Dios. La fe es el fruto. Te pregunto, Berlin, ¿cómo tú puedes tener el fruto sin primero te pone la semilla? O es como el agricultor. O sea, ¿cómo el agricultor puede producir en un terreno un fruto sin primero pone la semilla en la tierra, lo cultiva, lo riega y ya con el tiempo va a crecer ese árbol, esa planta y va a producir fruto? Lo mismo sucede con el creyente, con la persona. Primero le pone la semilla. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Ese texto es fácil de refutar la mentira del profesionista Berlin. ¿Cómo esa persona que está en un buen terreno produce fruto? Porque Dios pone la semilla en esa buena tierra. Y como dice 1 Corintios, si no me equivoco, capítulo 4, capítulo 3, donde dice que Apolos sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios, no lo da el hombre. Y el fruto de ese crecimiento del Espíritu y por medio de la predicación de la palabra es la fe. Te pregunto, Berlin, ¿cómo tú puedes tener el fruto sin primero tiene que sembrarte en tu corazón la palabra de Dios? Y en tu video que tú supuestamente refutas a nosotros, jamás das una explicación y si no te basas en un sesgo. Esta es la 4ª vez que te estoy diciendo, Berlin, tú eres una persona sesgada. No conoces el calvinismo. No conoces. Te basas en una imaginación o escuchaste de otra persona anticalvinista y te la comiste, te la lambiste, como dicen nosotros, te la lambiste esa persona y bueno, se te ocurrió hacer ese video totalmente fuera de sí. Esa es la gracia irresistible o sola gracia calvinista. Por tal razón, porque es antibíblica, porque no existe en las páginas de las Escrituras, porque no la enseñó Jesús, no la enseñaron los profetas, no la enseña la iglesia. Por tal razón no la puedo
Los cristianos no debemos recibir esa doctrina ni tampoco debemos enseñar esa doctrina. Es una doctrina 100% centrada en el hombre, antropocéntrica, que nuevamente ha removido a Jesús, ha quitado la cruz de Cristo y tienen los beneficios de Jesús, el crucificado, sin creer en Jesús. Ahora nos acusas a nosotros de ser antropocéntricos. Nos acusas a nosotros. Pero cuando le preguntamos a ustedes cómo la persona puede tener fe sin primero predicar el Evangelio y la obra del Espíritu Santo, ellos que usan el escudo, el libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío, tiene la libertad de decidir o rechazar el Evangelio. Si tú le predicas el Evangelio, no, la última palabra lo da el hombre, tiene libre albedrío. Eso, Berlin, eso sí es antropocéntrico. En cambio, nosotros, lo que la palabra de Dios dice, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el verso 2 nos describe, y lo vamos a leer. Vamos a Efesios capítulo 2, porque este señor miente de una manera tan descarada. A ver, dime si esto es antropocéntrico. Dice, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y mira lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si esto para ti es antropocéntrico, pues me vuelvo antropocéntrico porque la Biblia lo dice. Porque tu interpretación, Berlin, es que dice que el hombre tiene la capacidad de creer sin la necesidad de la gracia. A menos que tú me digas que por medio de la predicación del Evangelio el hombre va a responder, pues eso enseña el calvinismo, mi estimado. Entonces tú eres un calvinista, solo que a veces te ocultas y tienes miedo de mostrar tu verdadero rostro y te haces llamar provisionista. O sea, es totalmente absurdo que nos acusas de ser antropocéntricos cuando sabemos que la salvación es del Señor. Es más, tú acabas de decir que la salvación o la gracia irresistible calvinista también es una salvación monergista. Entonces no puede ser antropocéntrico. ¿Cuál sería antropocéntrico? Cuando la salvación sea sinergista. O sea, Dios hizo una parte, entonces, pero yo voy a hacer mi otra parte. 50-50. Eso sí es un antropocentrismo. Pero cuando nos acusas a nosotros de ser monergistas y ahora nos llamas antropocéntricos, eso es un oxímoron. Eso sí es un oxímoron. No como el otro video que tú has hecho anteriormente, que eso más adelante lo voy a refutar. Pero lo que tú estás haciendo es un oxímoron. Tú estás poniendo dos ideas contradictorias. Que somos monergistas, pero al mismo tiempo dice que nos acusa de ser antropocéntricos porque le hemos quitado a Cristo. Ese es un oxímoron, mi estimado. Te acabas de inventarte algo que nosotros no creemos. Por tal razón, todo cristiano debe rechazar la gracia irresistible calvinista. Por supuesto que un calvinista, para enseñarte esta doctrina, usará diferentes tecnicismos, usará filosofía, usará una forma sutil, una sutileza para penetrar a ti con esta doctrina. Pero por supuesto, cuando tú entiendes lo que es la gracia irresistible calvinista, es imposible que puedas tú ser un cristiano bíblico y recibir la gracia irresistible calvinista. A ver, ahora nos acusa a nosotros de ser filósofos
de usar artimañas para engañar a la gente. Y ustedes han visto el video y los estoy refutando fácilmente. ¿Quién es el que está filosofando? Es él. ¿Quién es el que está engañando a la gente con que supuestamente lo que nos está diciendo hasta el momento es totalmente falso? Él. Él es el que está haciendo esas filosofías o, como dice el texto, huecas sutilezas. Él es tan sutil engañando a la gente para obviamente adentrarse a su postura, sí, netamente antropocéntrica. El provisionismo es antropocéntrico, no es cristocéntrico, porque para el provisionista Dios predica el evangelio, pero al final quien recae la decisión de la salvación es el hombre por su libre albedrío. Y el hombre tiene la capacidad de responder sin la necesidad de la gracia de Dios. Por eso la pregunta sería, ¿cómo tú puedes tener la fe, que es el fruto del Espíritu, sin primero no te coloca la semilla, que es el Evangelio, y el crecimiento, que es la obra regenerada del Espíritu Santo? No tiene lógica. No tiene lógica la idea provisionista antropocéntrica pelagiana de Berlín. Y nos acusa a nosotros de ser antropocéntricos porque supuestamente excluimos a Cristo, cuando le hemos citado las Escrituras que realmente es todo lo contrario. La salvación es del Señor. La salvación por gracia es en Cristo, no porque nosotros creemos o por nuestras decisiones, que lamentablemente el provisionismo sí enseña. Y es por eso que esa postura que profesa Berlín es antropocéntrica, porque al final el hombre toma la última palabra. Así de que rechacen la gracia irresistible calvinista, es antibíblica, ha removido a Jesús, ha quitado la cruz de Jesús y ellos están teniendo vida sin Jesús. Le hago un llamado a todos los calvinistas que real y sinceramente abandonen esa enseñanza, desechen esa enseñanza antropocéntrica y que vengan a la enseñanza bíblica, a la sola gracia bíblica, la sola gracia de Dios que le da vida nueva, que regenera, que hace nacer de nuevo, que hace nuevas criaturas a las personas que ponen su confianza en Jesús, el Hijo de Dios. A eso, y como ya dije en un principio, van a ver que esta persona va a decir: Dios le da vida nueva a los que ponen su confianza, o sea, la fe. Pero la pregunta sería, ¿de dónde surge esa fe? Esa fe salvífica, por así decirlo. ¿De dónde surge esa fe? Si textos claramente contundentes que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo una persona muerta espiritualmente puede tener algo de Dios sin primero le predica el Evangelio y le da el crecimiento mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta que lo que dijo Berlín es totalmente contradictorio a la luz de las Escrituras? Es totalmente contradictorio. ¿Cómo? Y vuelvo otra vez a repetir, ¿cómo una persona puede tener una confianza, una fe genuina si está muerto en sus delitos y pecados? A menos que le predicó el Evangelio y la obra del Espíritu Santo le quita el corazón de piedra por un corazón de carne para que muera el Espíritu Santo. Eso, mi estimado Berlín, es el nuevo nacimiento. Lo que de la carne es, lo que nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fácil, sencillo, se refuta en ese video. Pero bueno, ya falta poco, vamos a dar la conclusión. Fue crucificado por nuestros pecados. Esa es sola gracia. Sola gracia es el acto de Dios, salvar a las personas que creen en Jesús, regenerar, darle vida nueva a las personas que creen en Jesús, no a las personas que no creen en Jesús, como enseña la gracia irresistible calvinista. Dios les bendiga y que estén bien. Y al final dice, la sola gracia es que Dios le da vida nueva a las personas que creen. Berlín, con el amor que te aprecio como persona,
Eso no es la sola gracia. La sola gracia es que la salvación es un don de Dios de la cual nosotros no merecemos. Pero tú dices que sí, esa persona que cree sí se la merece. No, la salvación es un don de la cual no merecemos. Y somos salvos ¿por quién? Por los méritos de Cristo, no de nosotros. No de nuestra fe, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, mis hermanos, ustedes se dan cuenta que esta persona, Berlin, desmiente de una manera ya muy peligrosa, muy sesgada, y se inventan cosas que yo estoy seguro que jamás en su vida ha estudiado la doctrina de la gracia. Se la escuchó de otra persona, se la creyó, se la lambió, y ahora se le ocurre hacer un video de hace 2 años atrás para decir que, mira, yo estoy refutando la gracia irresistible de los calvinistas. Y eso, mis hermanos, es totalmente falso. Pero bueno, así que un video más de nuestro estimado provisionista Berlin, refutando, obviamente, desconociendo de una manera tan magistral, desconoce magistralmente la doctrina de la gracia irresistible. Y sabemos nosotros que somos salvos por gracia, no por creer. Y la fe es el don de Dios. Y la fe es el fruto del Espíritu. No es algo que nosotros tenemos por naturaleza. Pero bueno, es Berlin, es provisionista, es antropocéntrica, es pelagiana. Así de sencillo. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Cuídense.